desarrollar los elementos de validez del acto administrativo. ¿Sí? Y son 5 los elementos de validez del acto administrativo. El primero es la competencia. El segundo es el objeto contenido. El tercero, la finalidad pública. El cuarto, motivación. Y el quinto, procedimiento regular. Empecemos por el primero. En un acto administrativo, la autoridad tiene que estar facultada por ley para poder emitir un acto administrativo, pero no de cualquier forma ni manera, sino de acuerdo a las normas sectoriales dispuestas para la emisión de ese acto administrativo, ¿sí? Respetando esas reglas de juego. De no hacerlo, a pesar de que tenga una facultad legalmente otorgada para otorgar una concesión, para otorgar una licencia, para otorgar un derecho, para otorgar un permiso, si no lo hace de acuerdo a las disposiciones sectoriales previstas para dicho fin, ese acto administrativo será nulo, porque faltará uno de los requisitos de validez del mismo. Leamos lo que establece el artículo 3 de la ley 2744 al respecto. Competencia: ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía. Ustedes saben que, por ejemplo, el INDECOPI tiene un procedimiento sumarísimo, tiene un procedimiento ordinario en el ámbito del consumidor, y además está a nivel nacional dividido en oficinas descentralizadas. Yo no podría presentar un reclamo por una infracción al Código de Protección y Defensa al Consumidor ocurrir en Lima, en Loreto, porque la oficina descentralizada del INDECOPI de Loreto no tendría competencia sobre un tema al cual ya está abocándose una oficina descentralizada en Lima de correspondencia, ¿no es cierto? Y dice también, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados cumpliendo los requisitos de sesión por deliberación indispensables para su emisión. Si me piden 6 votos para elegir a un fiscal o un juez y yo emito 3, ¿ese acto administrativo será válido? No, porque me piden determinadas condiciones para ejercer esa facultad. En ese contexto, la competencia implica una ausencia de arbitrariedad y discrecionalidad, ya que estaremos rigiéndonos por normas preestablecidas para poder ejercer esa facultad dentro de una razonabilidad, proporcionalidad y debida motivación de ese acto administrativo. El objeto y contenido del acto administrativo es el segundo elemento de validez del acto administrativo. Tendremos que emitir un acto administrativo que sea física y jurídicamente posible, ¿sí? Que tenga claridad sobre cuáles son los derechos y obligaciones del administrado, porque de lo contrario, ese objeto del acto administrativo no podrá ser llevado a la realidad fáctica. De allí que el artículo 3 de la ley 2744 señala como objeto o contenido de los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus derechos, ¿sí?, y obligaciones y efectos jurídicos. Si yo le otorgo una concesión a Melvin Ábalos, ella debe tener claridad sobre, como titular de la obligación, como titular de la concesión minera, por ejemplo, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos, que tiene que hacer un estudio de impacto ambiental previamente al inicio de la actividad y que además tiene que pagar regalías al Estado peruano, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tiene que saber en qué casos puede caducar
o puede resolverse ese derecho por haber incumplido obligaciones contenidas en el contrato de concesión. Cuando a su compañera y a su comunidad le permite tener una reja en su comunidad, esta se podrá mantener en tanto y cuanto se reúnan los requisitos bajo los cuales se otorgaron. Que haya un vigilante las 24 horas abriendo y cerrando la reja, ¿no es cierto? Que no se impida la libertad de tránsito de los transeúntes, etcétera, etcétera. Tendría que haber claridad de dónde tiene que poner la reja. Tengo 5 entradas en el parque y he pedido la autorización, se supone para una de esas entradas. Si no dice en cuál de esas entradas debería ponerse la reja, entonces carecería ese acto administrativo de contenido y objeto preciso, claro. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito. Debiendo ser lícito. Esto no puede contravenir disposiciones legales y habría que agregar la propia Constitución. Si yo otorgo una concesión hidrocarburífera, eléctrica, minera, sin respetar el derecho a la consulta previa, ¿ese acto administrativo será lícito? No. ¿Y qué podríamos hacer con ese acto administrativo? Podemos solicitar la nulidad de oficio del mismo porque le falta un requisito de validez. Podríamos autorizar el inicio de actividades mineras, hidrocarburíferas, sin contar previamente con un estudio de impacto ambiental. No. Ese acto administrativo sería ilícito. Podríamos, como Consejo Nacional de la Magistratura, no obstante que haya un mandato judicial para que prosigamos un procedimiento de selección de jueces o fiscales, generar otro nuevo procedimiento para elegir a un nuevo fiscal o juez, y esa vacante que estaba en el otro procedimiento de selección, concursarlo y de esa manera desacatar un mandato judicial. No, esa conducta es abiertamente ilícita y es pasible incluso del delito de resistencia a la autoridad. Y entonces el acto administrativo de generar un nuevo procedimiento de selección para jueces y fiscales, no obstante haber un mandato judicial que ordena que prosiga el primero y no se concurse esa plaza, a ser ilícito, podría ser nulo, podría dejarse sin efecto. ¿Y qué pasará con los jueces o fiscales nombrados? Es otra historia. ¿Sí? Se respetarán los actos jurisdiccionales o actos fiscales desplegados por estas autoridades frente a terceros, pero su nombramiento sin duda quedará sin efecto porque proviene de un acto administrativo nulo, y un acto administrativo nulo no puede generar efectos jurídicos válidos, salvo para aquellos terceros de buena fe que no se pueden verificar. ¿No es cierto, Aguirre? No sería justo para aquellos que tenían procesos de investigación preliminar o estaban siendo resuelto su juicio, que todo ello vuelva a cero. En esos casos se mantendrán incólumes esos actos administrativos en base al principio de conservación de los actos administrativos y también de los actos jurídicos, ¿sí? Un principio de conservación y además porque hay un principio de buena fe frente a los terceros. El Estado ha generado esta irregularidad, disfuncionalidad y debe ponderar cómo resolverlo. Y continúa. También debe ser preciso, ¿sí? Debe tenerse claridad sobre qué se me está dando permiso, sobre qué se me está dando una autorización, sobre qué se me está dando un derecho, una concesión, o sobre cuál es la sanción que se me está poniendo. ¿Sí? Tendría que haber claridad sobre el mismo. También se señala que debe ser posible física y jurídicamente, lo cual entraña que si me otorgas un derecho, ese derecho sea posible, factible de poder realizar. El Ministerio de Agricultura me adjudica un territorio, un terreno. Cuando voy a sembrar los espárragos que prometí, encuentro que está invadido
no desde ayer, hace 20 años. Es físicamente imposible hacer cultivo de pan, porque hay gente encima de mi territorio, de mi terreno, adjudicado. ¿Cómo voy a cultivar mi pan? Y si tienen 20 años, es jurídicamente ya imposible probablemente que yo pueda ser adjudicado, porque incluso ya he iniciado el procedimiento de prescripción adquisitiva, ¿sí? Sea vía notarial o vía judicial. Entonces, yo tenía un derecho a favor en primera instancia y me ha adjudicado el Ministerio de Cultura ese terreno que estaba litigando ese juicio. Bueno, evidentemente, al no ser física ni jurídicamente posible, yo no voy a tener la obligación de cumplir todo lo que me comprometí con el Ministerio de Cultura cuando me adjudicaron. Me adjudicaron ese terreno. Y además tendré que denunciar el cambio de uso, porque es un delito aquellos casos donde yo recibo como adjudicación un terreno para fines agrícolas y yo le cambio ese uso para fines urbanísticos, para que no me imputen ese cambio a mi persona, porque eso ya estaba de alguna forma como un hecho que antecedía a la adjudicación de ese terreno. Tendré que denunciar. ¿Sí? Tendré que denunciar. Continuamos. Y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. Se supone que tiene que haber una relación entre los antecedentes de la resolución administrativa, la parte de considerandos y la parte resolutiva. Una conexión lógico-jurídica entre los hechos y las normas y lo resuelto. Si no existe conexidad, entonces también podríamos estar ante un supuesto en el cual no hay un contenido real del acto administrativo o no tiene un objeto real, en razón a que no se está desprendiendo de los considerandos ni derechos. ¿Sí? No se está desprendiendo de los considerandos. Sigamos avanzando. Finalidad pública. Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan facultades al órgano emisor sin que pueda habilitarse a perseguir mediante el acto, aún encubiertamente, alguna finalidad, sea personal, de la propia autoridad a favor de un tercero u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indiquen los fines de una facultad no genera discreción. Este tercer elemento es fundamental para poder entender la validez de un acto administrativo y muchos de los problemas que a nivel de gestión pública se presentan. Acabo de ser nombrado ministro de Energía y Minas, ¿sí? Pero como yo ya sabía que podía ser nombrado, 5 días antes transferí mi minera a Yosu, ¿sí? Y luego de ser nombrado ministro, le otorgan la concesión minera a la empresa de la cual yo un día fui accionista. Hay un conflicto de intereses. ¿Y la finalidad pública dónde quedó? ¿A quién encubiertamente estoy beneficiando a mi ex empresa? Claro. Sí, yo debí declarar un conflicto de intereses y no debí solicitar la concesión. Hoy hay un debate por eso en algunos ministerios, ¿no? Acabo de ser nombrada ministra de la mujer y de pronto mi empresa empieza a ganar un montón de concesiones mineras, hidrocarburíferas, eléctricas. Claro, porque si yo soy ministra de la mujer, ¿quién me va a negar de mis compañeros ministros sus derechos? Me estoy aprovechando de mi influencia. No, pero yo no le dije en los escritos que yo era ministro. Obviamente aparece tu nombre, o aparece el nombre de tu esposo, o aparece el nombre de tu hijo, o aparece el nombre de una persona de confianza tuya, y el trámite empieza a correr y se le abren las puertas y empiezan a adjudicarte derechos. Se atenta contra la finalidad pública porque no deberíamos aprovecharnos de nuestro cargo, ni siquiera encubiertamente, como lo dice esta disposición, para efectos de obtener
derechos, concesiones, autorizaciones, etc. O escaparnos de una sanción. De repente, mi empresa es multada por sonar y yo pido un derecho y gracia. Y como yo soy el ministro de Energía y Minas, de pronto la jefa de SUNAT dice: pero nada, fue sin intención, no declaró que el día le correspondía, cualquiera le pasa. Cualquiera le pasa. Entonces, ¿a dónde vamos? Porque también no le hace el derecho y gracia, porque hay más. Si se ve una influencia de ese tipo, evidentemente se atenta contra la funcionalidad pública. Un caso célebre y bien conocido por muchos de ustedes es el caso que motivó los petroaudios en octubre de 2008, donde se ve claramente cómo el presidente del directorio de Perú Petro, como uno de los directores, ¿sí? Gutiérrez, se llama uno, y el otro, me parece Kimper, gana el titular de la reciente adjudicada condición y ellos hacen así: la hicimos, grandes, ¿no? O sea, ¿cómo vas a celebrar tú que alguien ha ganado? Se supone que tú no tienes ningún interés y la foto es escalofriante, no pueden buscar en internet, salen allí riendo, un poco más se abrazan y se besan, o sea, porque había ganado alguien una concesión. Y yo creo que no es razonable que un presidente de una empresa pública y un director influya decididamente en la adjudicación de una concesión, en este caso el Botafogo. Y el caso fue materia de una investigación penal, o sea, no estamos conversando solamente cuestionamientos públicos o dudas que pudieran haber. Fue materia de un proceso y ya saben ustedes que pasaron buenos meses en la cárcel muchos de los implicados, ¿sí? Entonces, ¿se atenta contra la funcionalidad pública ahí? Claro. Ese acto administrativo de otorgamiento de una concesión, donde se descubre a través de estos petroaudios que había habido un arreglo bajo la mesa, ¿no debió ser objeto de nulidad? No lo fue. ¿Qué ocurrió? Quisieron Merli para que no le quitaran ese derecho. Inmediatamente miraron a todos y dijeron: Manuel Saque, te transfiero mi concesión, vamos a hacer todos los papeles. Y como él era un tercero de buena fe, ya no pudieron quitarle, ¿sí? Pero ya había atentado contra la finalidad pública. Y todos aquellos postores que legítimamente habían concursado y perdieron irregularmente porque se ve que influyen en la decisión de esta empresa. ¿Cómo queda? No hay un daño. No podrían demandar una responsabilidad civil por daño porque se ha atentado contra la finalidad pública al haberse privilegiado a una empresa de manera irregular. Claro que sí. Entonces continúa y dice: la ausencia de normas que indiquen los fines de una facultad no genera discrecionalidades. Tenemos que tener claro que la autoridad administrativa no puede hacer de tiza y hacer lo que le da la gana. No está soltera. Tiene un matrimonio con las normas sectoriales, con la Constitución y con los tratados. No está soltera. Y tiene que respetar ese sacramento, es el juramento a la ley, a un Estado de Derecho constitucional. Y como eso es así, tiene que motivar, tiene que decidir de una manera razonable y no puramente discrecionaria y libre. Por eso es que pone énfasis en la finalidad pública. Tiene que tomar en cuenta el interés general, el interés de la sociedad. ¿Nos interesa que gane el mejor postor? Sí. ¿Nos interesa que gane el fiscal que ocupó el tercer puesto y no el quinto? Obviamente que sí, porque no es el mejor. ¿Cómo vas a ganar al que está en el décimo y el primero queda afuera? ¿Cómo me explica alguien que en el orden de méritos el primero y el tercero queden fuera y el quinto y el sexto ganen? Explíquenmelo, por favor, explíquenmelo. Tiene que haber una resolución que explique.
De lo contrario, la meritocracia no existe. ¿Sí? Y para nombrar cargos públicos, paradigma es la meritocracia y la capacidad. Y yo, si mostrado capacidad y méritos, la entrevista personal no debería ser aplicable, es subjetivo. En todo caso, deberían motivar las razones por las cuales el primer puesto y el tercero quedan fuera y el décimo y el 20º ganan. O sea, a mí me parece razonable que ocurra una medida motivación. En la Fiscalía Pública también recuerdo un caso bien conocido y que me gusta decir mi parecer. Un ministro de Comercio Exterior y Turismo que tenía una pareja sentimental aparte de su esposa, cuyo padre quería una concesión en un aeropuerto conocido por ustedes, el Julio Chávez, y sacó un decreto supremo dándole la concesión con beneficios tributarios. Ese acto administrativo de parte de este ministro de Comercio Exterior y Turismo atentaría contra la finalidad pública porque debió haberse adjudicado al mejor, no al papá, no al padre de mi pareja sentimental del cual estoy perdidamente enamorado, y aunque pidió disculpas públicas y dijo, amar no es un delito, yo le doy la razón, amar no es un delito, pero ese acto administrativo sí es ilícito, es duro y es un delito, pues, porque fue un acto arbitrario y es un delito de abuso de autoridad. Todo acto arbitrario se configura en el delito de abuso de autoridad. ¿No es cierto? Entonces, lamentablemente, la comunidad se condolió y no lo procesó. No lo debió procesado, porque no pueden quedar impunes actos administrativos que atentan abiertamente contra la finalidad pública. Hubo otro caso donde un jefe de un organismo público a su vez era consultor de un ministerio. ¿Cómo vas a ser consultor y jefe de un organismo público? Atenta contra la finalidad pública, porque en realidad, si eres jefe de un organismo, ¿cómo te voy a hablar en el famoso? Complicado. Es un poco complicado. No es razonable. No es razonable. Y además es ilegal. Una de las cosas que más me gusta a mí y que yo amo, la motivación. A mí siempre me gusta saber las razones por las cuales la autoridad administrativa adopta una decisión. O como Gabriela quiere saber las razones por las cuales alguien toma una conducta con ella. Es razonable el ser humano, desde que inicia la especie humana, tener curiosidad por las razones por las cuales pasan las cosas en el mundo. Y de ahí se desprende ese fundamento filosófico, el derecho a la debida motivación. Porque somos una especie curiosa, una especie que quiere saber el por qué, el para qué, el dónde vamos. Entonces la debida motivación es justamente ese espíritu, esa necesidad de conocer el porqué de las cosas. Y ese porqué de las cosas hace que la autoridad administrativa tenga su capacidad de discrecionalidad restringida y no puede hacer lo que le diga la gana, sino solo aquello que está legalmente contemplado en sus normas sectoriales. La divina motivación así es un elemento de validez fundamental en el acto administrativo que se define aquí en el artículo 3 de la siguiente forma. El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Si estoy concursando para la concesión X, la parte resolutiva podría decir adjudíquese la concesión X, Y, Z. Pero si concursaste para la X, no es que la otra quedaron desiertas, si ya que estás concursando para esta concesión que está acostadito o lo demás, te voy a dar todo.
pero no la peticionó. ¿Cómo hay relación entre eso? Los precedentes, la parte considerativa y la parte resolutiva. No, pero se entiende. No se entiende. Entonces tendríamos que tener una debida motivación para adoptar decisiones como autoridad pública. Tendríamos que siempre hacerlo. Ya veremos que esa motivación no puede ser aparente, tiene que ser real. El artículo 6 de la 2744 regula esta debida motivación con muchísimo más profundidad. Vamos a verlo en un momento. Primero terminemos con el otro elemento de validez, el procedimiento regular. Se supone que cuando una autoridad administrativa va a otorgarte un derecho, un permiso, una autorización, una concesión, o te va a sancionar, o te va a aplicar una medida correctiva, o te va a aplicar una medida preventiva, o te va a aplicar una multa, tiene que hacerlo de acuerdo a un procedimiento preestablecido, con la autoridad administrativa preestablecida y de acuerdo a los principios que rigen el procedimiento administrativo general y, de ser el caso, el procedimiento administrativo sancionador. No podría ser de otra forma. Y el debido procedimiento implica derecho a peticionar, un derecho a defenderme, derecho a probar, derecho a ser oído, derecho a impugnar, derecho a la pluralidad de instancias, derecho a conocer las razones por las cuales adoptaste una debida decisión. Así las cosas, el artículo 3, en su inciso 5, señala que el procedimiento regular implica que antes de su emisión el acto administrativo debe ser conforme mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su aplicación, y donde se prevé el procedimiento en el texto único del procedimiento administrativo, TUPA, así como las normas sectoriales de cada entidad. Ahí dice quién hace qué, en qué tiempo, y si no estoy de acuerdo, cuándo impugnaré. Y si no estuviera de acuerdo con esa decisión, me queda el proceso contencioso administrativo, que ya es a nivel judicial. Vayamos al artículo 6 a explicar la debida motivación. La motivación deberá ser expresa mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. Y entonces uno encuentra que una debida motivación tiene que tener una conexilidad, una conexión, si tienes una relación de causalidad entre los antecedentes que motivan el acto administrativo, los hechos que pueden ser materia de investigación o que han sido materia de análisis, y las normas que voy a aplicar. Y solo si eso es así, tengo que resolver el caso de acuerdo a las normas que he citado en mis considerados de los hechos expuestos. Así las cosas, si no se da esa conexidad entre antecedentes, fundamentos de hecho, fundamentación jurídica y la parte resolutiva, ese acto administrativo vulneraría el debido procedimiento, vulneraría la debida motivación, porque no aplicó las razones reales por las cuales adoptó. Pongamos un caso bien conocido. Estoy postulando como fiscal supremo. Soy tercer puesto en examen escrito. Soy segundo puesto en los demás exámenes. Y llego directo a la entrevista personal, donde hay 3 vacantes y yo soy el tercer puesto. Y hay solo 3 postulantes que han llegado conmigo. Yo debo abrir a entender que probablemente yo gane. Y entonces cuando me dice, no va a ser nombrado, porque tiene serios cuestionamientos, y por eso decidimos no nombrarlo, ¿bastará esa motivación? Porque uno se pregunta, Merlin, ¿cuáles son esos serios cuestionamientos? No, todo el mundo lo sabe, dice el Consejo Nacional de Datos, todo el mundo lo sabe. Apareció en los periódicos de televisión, pero en tu resolución no apareció donde debería aparecer. Los cuestionamientos no aparecieron. No, pero es que hago, no,
Explícame. No, es que ya está claro, pues todos sabemos que el caso del López Paredes pues, es un caso escandaloso y usted estaba implicado. Pero tú no me has dicho por qué razón eso es suficiente mérito para no nombrarme. Entonces se vulnera mi debida motivación cuando no me explican las razones. Si bien es cierto, me pueden haber puesto las normas bajo las cuales no se me nombra, esas normas no van relacionadas con los hechos supuestos. O si bien es cierto, pudieran decir, porque hay serios cuestionamientos a su persona, usted no tiene la idoneidad para poder asumir ese cargo. Ya, pero esos cuestionamientos estaban previstos en la base como posibles objeciones para no ser nombrado. ¿En qué norma dice que por ser cuestionado, entre comillas, bastan los serios cuestionamientos para no ser nombrado? Entonces se vulneraría un principio fundamental de legalidad. Si yo no preestablecí este requisito como posibilidad para ser nombrado, como juez local no lo puedo alegar. Puede ser abominable, puede decir usted, pero yo tuve que preestablecer las bases, tuve que preestablecer las normas. A partir de ahora pondré pues en mi base aquellos que sean seriamente cuestionados por la opinión pública y estén metidos en problemas de narcotraficantes, de personas, etcétera, etcétera, no van a poder ser nombrados porque bueno, lo preestablezco y lo así diciendo. Pero si no lo preestablecí, eso vulnera mi principio de presunción de inocencia, ¿o no? Por eso se me presume inocente. No, aquí no estamos hablando de su inocencia o por eso que tal, estamos hablando de los cuestionamientos. ¿Eso dónde está? Y eso es lo que es. Entonces, como en el ámbito de la carrera judicial y la función pública también, lo que debe primar es la meritocracia y la capacidad, y esta no puede ser, de alguna forma, de legitimar primeros cuestionamientos o dichos, o entre comillas, chismes. Yo debo prevalecer lo que efectivamente ha acontecido, que es exámenes excelentes, desempeño ejemplar y ninguna condena penal que pueda cuestionar su profesionalismo. En ese contexto, guía del principio de verdad material, yo debería nombrar a esta persona, por decirle con su nombre, porque usted no ha demostrado que él no ha sido violento. Al contrario, como todos sus argumentos no tienen argumentos para decir por qué no. Pero si hay un montón de argumentos, porque sí, se puede fundamentar un sí te nombro, pero no se puede fundamentar un no te nombro. Por lo tanto, nombre. Así razonable. Porque eso es a lo que me refería en este artículo 6, con la racionalidad que tendría que haber y la relación que tiene que haber de conexidad entre fundamentación de hechos, fundamentación jurídica, antecedentes y parte de la estructura. Tiene que haber una conexidad. Y dice más, puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes o decisiones o informes sobrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Me están diciendo que si en otra acto administrativo hubo un informe que en este caso se podría aplicar, ya no voy a volver a repetir los argumentos de ese informe. Simplemente digo que de conformidad con el puesto en el informe número 001 realizado por Gabriela, se va a proceder a otorgar el derecho. Ese informe es parte constitutiva de la resolución. ¿Sí? Entonces la resolución está bien motivada cuando va a haber un dictamen, un informe previamente pedido. Es lo que ocurre en el ámbito de la aprobación de los estudios de impacto ambiental, donde para que se apruebe el estudio de impacto ambiental tiene que haber un informe técnico y jurídico que sustente la aprobación. Y entonces la resolución en sus considerantes no tiene el detalle de cuáles son las obligaciones que asume el titular del proyecto, cuáles son los impactos negativos, positivos, cuáles son las medidas, los planes que se van a aplicar. Eso va a estar contenido en el informe, que es parte constitutiva de la presente resolución. En ese sentido, pues es evidente, y
motivación también aquellos casos donde me refiera a un informe que es parte. Y para terminar esta primera parte, no son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras de la motivación. Ya. Esto es, de acuerdo al artículo 5, usted no tiene derecho a la concesión que me ha solicitado. Pero no me has explicado de qué forma aplica el artículo 5 en mi caso, de la ley X. No, ya te fundamenté, pues ya te dije, el artículo 5. Y aquí es más, el artículo 5 me dice por esa razón, pero no me lo has aplicado. Es una motivación legal aparente, no es una motivación real. La mera alegación de normas no constituye motivación. ¿Sí? No constituye motivación. Tiene que ser una aplicación real y efectiva al supuesto de hecho que está haciendo otro análisis que hace materia e insumo para emitir un acto administrativo. No puedo alegar alegremente normas que no sé cómo ha aplicado la autoridad. Ni tampoco puedo usar fórmulas genéricas. A todos les he dicho lo mismo. Pero yo me voy a fijar porque yo quiero saber cuáles son las razones reales. Pero siempre se constituye un acto de planita. ¿Por qué no te has conformado con una fórmula general que te da todo? Porque yo quiero saber las razones verdaderas por las cuales se adopta esa decisión. En mi caso, no en otro cielo. No, pero es el mismo caso. Explícame por qué. Es el mismo caso. Entonces, si yo quisiera darle un título o una frase recordatoria a la debida motivación, podríamos decir que sea el saber el por qué adopto, el por qué, el para qué.